Hola, mi nombre es Laura Daniela Ávila y el día de hoy les vengo a presentar la ley de Bohr. En el siguiente experimento se necesita una bomba, una botella previamente cortada y un recipiente con agua. Vamos a introducir la bomba dentro del pico de la botella. Y ahora vamos a introducir la botella con la bomba dentro del recipiente con agua. Aquí nos explica la ley de Pauli que si el volumen aumenta, la presión va a disminuir y que si el volumen disminuye, la presión va a aumentar. Es decir, que es inversamente proporcional. Hola, mi nombre es Brenda Maya. El día de hoy les voy a explicar la ley de Charles, la cual consiste en que una cantidad de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, por lo cual vamos a explicar en dos experimentos. El primero se requiere de una bomba, una gaseosa o Coca-Cola y un recipiente con agua caliente. Y lo primero que vamos a hacer es destapar la botella gaseosa y vamos a introducir la bomba. Lo siguiente vamos a introducir la botella en el agua, donde vamos a explicar por qué el suceso que va a pasar. Lo que queremos decir es que como la temperatura varió y tenemos una presión constante, entonces la temperatura al variar y ser más alta, su volumen va a ser más amplio. Como podemos ver, el volumen de la bomba aumentó al variar la temperatura, y como su temperatura es alta, al hablar la ley de Charles, lo que quiere decir es que su temperatura y volumen son directamente proporcionales, por lo cual su volumen aumentó. Bueno, en el segundo experimento lo que vamos a explicar ya cuando su temperatura es menor, entonces vamos a ver cuál es la reacción. Entonces, por lo cual necesitamos una bomba previamente inflada, la cual vamos a introducir en el refrigerador, el cual tiene una temperatura más baja, donde esperaremos una hora para ver cuál es. Bueno, después de una hora vamos a verificar qué pasó con la bomba. Como podemos ver, el volumen de la bomba se redujo. Esto quiere explicar que a menor temperatura, menor es su presión, su volumen. Entonces, aquí mostraremos como a mayor temperatura, mayor volumen y a menor temperatura, menor volumen. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y les vengo a explicar y a poner en práctica la ley de Gay-Lussac. Primero que todo, o como, o como instrumentos para realizar este experimento, necesitamos una vela, un recipiente que contiene agua, un vaso de vidrio y un encendedor. Primero que todo, la ley de Gay-Lussac indica que si a un volumen se le aumenta la temperatura, su presión va a aumentar, pero si a este mismo se le disminuye la temperatura, su presión va a disminuir. Un breve ejemplo que podremos hacer de esto es poner la vela en el centro del recipiente con agua y encima poner el vaso. Aquí vemos que la temperatura cuando aumenta la presión y cuando disminuye su presión. El hecho de que se apague la vela son por razones ajenas, ya que se acaba el oxígeno que hay dentro del recipiente. Gracias. Buenos días, el día de hoy les voy a explicar los cambios de fase. Para eso utilizaremos un recipiente, utilizaremos cubitos de hielo. Vamos a pasar primero de estado sólido a estado líquido y después de líquido a gaseoso. Primero echamos unos cubitos de hielo al recipiente. Como pueden observar, eché los cubitos de hielo al recipiente. Aplicamos calor.
Lo que vamos a hacer es vamos a mostrar lo que pasa en las moléculas. Como pueden observar en esta imagen, tenemos, aquí se observa cuando está en estado sólido. Aquí se observa cuando están en estado sólido las partículas. En el siguiente se observa cuando están en estado líquido y en el siguiente en estado gaseoso. Como podemos ver, cuando están en estado líquido se encuentran más unidas. En sólido se encuentran más separadas y en gaseoso ya se encuentran muy dispersas, como pueden observarlo. Entonces ponemos los cubitos de hielo, como pueden ver, se van derritiendo. Como pueden observar, ya se está pasando de estado sólido a líquido. Mire, ya podemos ver que ya todos los hielitos se derritieron. Ya podemos ver que ya está empezando su cambio a pasar de cambio líquido a gaseoso. Está aumentando la presión, por eso empezó las burbujas en el agua. Como podemos observar, el volumen ha disminuido, ya ha pasado de estado líquido a gaseoso. Entonces las partículas ya se están empezando a dispersar y ya va desapareciendo el estado líquido del agua. Como podemos observar, ya el agua ya pasó de todo su estado líquido a estado gaseoso. Ya pasó a todo estado gaseoso. Entonces ahí mostramos los 3 cambios de fase. También se puede hacer pasar de estado sólido a gaseoso utilizando hielo seco y agua. Muchas gracias.